Arratsaldeon, mila esker guztioi etortzeagatik, badakit arratsalde hau etzela eguna proposa, irauteriak dira eta askok nahiko genuke gure herritan edo beste tokiren batean egotea hemen baino, baina hainbeste jende ikusteak benetan pozgarria da niretzako, zen azken finean horrek adierazten duena da gogoak daudela politikaz hitz egiteko eta guzti hau berriro eraikitzen jarraitzeko. Decía que muchísimas gracias a todas y a todos por venir, que seguramente prescindir de nuestro tiempo de ocio, de los carnavales, sería nuestra mejor opción para muchas de nosotras, y sin embargo estamos aquí, lo que denota un gran interés y expectación por lo que está sucediendo, pero sobre todo entiendo que ganas de hablar de política y ganas de ver cómo, partiendo de la inteligencia colectiva de todas y de todos, empezamos a superar la situación y reflexionar conjuntamente para ver cómo seguir construyendo una formación que fue fundamental para el cambio y que lo que no puede es asumir el desastre de ser la responsable de que ese cambio, con todos sus matices y comparto la reflexión que acaba de hacer ahora mismo Rubén, de que no basta con echar a una sigla, a un partido, hay que acabar con determinadas políticas del régimen que han venido gobernando hasta ahora, y que eso supone y cuesta muchísimo más esfuerzo de lo que creemos y de lo que creíamos antes de entrar en este mundo. Sí que me gustaría, frente a quienes pretenden visibilizar esto como una mera lucha de poder, hacer una reflexión al respecto. ¿El poder para qué? Si el poder como fin en sí mismo, para perpetuarnos en el ámbito que sea, en las instituciones, en nuestros sillones, que a priori deberían ser incómodos y que para algunas son muy incómodos, o el poder para cambiar el mundo, para lograr una sociedad más justa, para garantizar las condiciones materiales, premisa necesaria para la libertad y la felicidad de todas. Y ahí está el dilema. Y para eso es necesario romper con las estructuras del poder actuales, y eso, como decimos, ha sido algo incómodo para muchas. Yo muchas veces me he preguntado cómo hay gente que ha pretendido y podido mantenerse en las instituciones durante décadas, porque yo desde luego con dos años he acabado más que agotada, lo que no significa que no me queden fuerzas. Ahora bien, hubiera preferido que me hubieran preguntado antes de montar todo este guirigay cuáles eran mis intenciones, porque puede que yo quisiera volver a las aulas, puede que yo quisiera volver a la abogacía, puede que yo quisiera volver a mis espacios de militancia, en la calle, en los movimientos sociales, y tal vez nos hubiéramos podido ahorrar todo esto. Pero lo que no quiero aceptar es, primero, como he dicho, que esto sea una mera lucha de poder, y segundo, que no haya diferencias ideológicas, porque las hay, y son sanas, y tienen que asumirse como tal. Las diferencias ideológicas, y más una formación que nace con esa transversalidad como nace Podemos, lo que se tiene es que dirimir de forma democrática, y esa es la gran cuestión que tenemos que resolver y que parece que Podemos está dejando de lado con esta deriva que está tomando ya desde un tiempo atrás, y no solo en Nafarroa, también a nivel estatal. No quiero repetirme en muchas de las cosas que se han dicho ya, pero sí que quiero citar algunas con un análisis retrospectivo para entender y contextualizar mejor. Y además, insisto, quiero hablar de políticas y no de personas, porque ha habido personas que en un momento u otro han estado defendiendo una cosa u otra. Por lo tanto, no quiero personalizar, quiero hablar de esas diferencias que entre todas y todos tenemos que insistir en que se tienen que solucionar de forma democrática, y por eso me parece que es súper interesante que volvamos a las asambleas, que volvamos a la agora, que volvamos a trasladar estos debates a la calle, a este espacio abierto, donde lo más interesante seguramente sea escuchar y responder vuestras propuestas y preguntas. Y bueno, ya se han dicho muchas de esas diferencias, ya se han recalcado, pero sí que es verdad que en Navarra decidimos presentarnos con nuestra propia sigla. No fue Laura Pérez la que lo hizo, fue Laura Pérez, que representaba a un montón de gente que cuando Madrid nos decía que no era interesante en aras de otros territorios o de Podemos a nivel estatal, de cómo podía afectar a su estrategia, fue mucha gente la que se plantó. Y eso fue lo que a mí me dio la fuerza para negociar ante Rejón, ante Pablo y ante un Consejo Ciudadano Estatal, que en la primera cita ya les dije que no íbamos a claudicar y que en Navarra íbamos a garantizar un cambio sin UPN, PSN, PP, costara lo que costará y a costa de quien fuera, porque así nos lo establecían nuestros documentos, que democráticamente habían sido debatidos y aceptados, y que por lo tanto esa tenía que ser nuestra premisa y nuestro compromiso.
Y eso es lo que luego nos permitió que en otro tipo de circunstancias, como cuando se hablaba de confluencias con el PSOE en el Senado, nosotros nos plantáramos, dijéramos que no, que aquí lo lógico sería hacer esas confluencias como después se hicieron con otras fuerzas para ver qué capacidad también teníamos de sumar y tender puentes con programas comunes para conseguir los objetivos para los que Podemos nace, y por eso Podemos nunca puede perder en su horizonte esa vocación de seguir tendiendo esos puentes con toda esa gente. Pero también estos documentos fueron lo que nos dieron la fuerza a la hora de plantarnos de cara a aceptar que el cuatripartito integrara en la aprobación de los presupuestos de 2017, y aquí el diario Navarra se va a frotar las manos porque todos identificaron a otros actores como responsables, pero fue Podemos quien se plantó a la hora de decir que no íbamos a contribuir a ese lavado de imagen en aras de otros intereses, posiblemente en otros territorios, de incluir a un partido socialista que constantemente seguía votando con el tripartito todas las medidas a cambio de dos enmiendas que además habían sido pelea nuestra, como era la enmienda que reconocía por fin la devolución de la extra a los funcionarios. Garantizamos el cambio, pero ello implicaba no tener que asumir necesariamente una serie de premisas que no compartíamos, como era entrar de forma subalterna, a través de cargos subalternos, en un gobierno donde no íbamos a tener una verdadera capacidad de incidencia. Y aquí también hubo diferencias internas en cuanto al fondo y a la forma. Había quien entendía que sí teníamos la potestad de empezar a dar nombres que no habían sido fruto de un proceso participativo, y había también quien creía que eso lo podíamos asumir sin consultárselo a la gente. Intentamos una consulta con el Estado, con estatal, porque no disponemos, por desgracia, y por eso también insistimos mucho en Vistalegre 2, la necesidad de descentralizar la toma de decisiones a la hora de poder hacer consultas ciudadanas también. No pudimos conseguir esa pregunta de si entrar o no al gobierno, y por eso nos fuimos a aquella Plaza San José, donde no hay más que tirar de hemeroteca para ver quién estaba y quién no. Pero también a nivel interno hubo quien se opuso a esta consulta democrática, que para nosotras era el antídoto para ver o cómo resistir frente a esa capacidad de seducción que tiene el poder, porque algunas nos podíamos ver dentro de un gobierno ocupando cargos importantes, ocupando cargos institucionales que podrían alimentar nuestro ego, pero desde luego no iban a contribuir en nuestra capacidad de incidencia en la política. Y por eso creímos que era suficiente con suscribir un acuerdo programático y, siendo leales con el mismo, ser exigentes en todo momento. Lo que pasa es que eso también, lo cierto es que la deriva de la política, la institucionalización con todos sus riesgos, ha traído sus consecuencias, y es que muchas veces no hemos sido capaces de comunicar todos los logros fruto de unas negociaciones internas, y sí, muchas veces se nos han atribuido errores de los que no hemos sido partícipes. Y en esas tensiones internas, y hablo dentro de Podemos, y esas diferencias ideológicas a las que hacía referencia, quiero seguir citando ejemplos. Hubo, por ejemplo, diferencias en cuanto a la prioridad de la extra o no, si había que devolverla o no. Incluso entre Couso y yo tuvimos discrepancias, porque, bueno, mientras algunos asumían el discurso de que los funcionarios están mejor que otros sectores, bien, eso no significa, defendíamos otras, que tuviéramos que, con esa mentalidad del esclavo, empezar a igualar por abajo. Nosotras, o yo al menos, defendía que si el funcionario público es el eje vertebrador del estado de bienestar, que hay que reconocerlo, hay que dignificarlo, y sobre todo lo que no cabe es no pagar a los funcionarios mientras no se está cuestionando, por ejemplo, el pago de una deuda ilegítima. Entonces, cuando se trata de prioridades y de elegir, hay que saber elegir en todo momento. Y lo hicimos con la extra, lo hicimos con la reforma fiscal del 2015, que también hubo discrepancias que generaron la posterior dimisión de Fátima Andreu. Fátima Andreu no dimitió porque yo era una déspota caprichosa y autoritaria, como se dijo en algún medio de comunicación. Fátima Andreu dimitió porque tenía conmigo fuertes discrepancias, pero no era conmigo, era con los órganos de dirección, que estábamos diciendo que, pese a lo que se había pactado en el acuerdo programático como un acuerdo que el cuatripartito asumía como de máximos, para nosotros tenía que ser un acuerdo de mínimos, porque mientras ese acuerdo programático contempla muchísimas medidas muy genéricas, para poder materializarlo requiere de una fiscalidad progresiva que garantice precisamente que se pueda llevar a cabo todo lo que son las inversiones en educación, en sanidad, etc. Y precisamente para cumplir con ese acuerdo programático necesitamos de tiempo de negociarlo, desconociendo
realmente el estado real de las cuentas. Y de ahí las discrepancias. También hubo discrepancias en cuanto a la supresión de los privilegios con el Opus Dei, como por ejemplo era el tema de las tributaciones en especie. También había discrepancias en cuanto a la relación con la concertada, en la defensa de la escuela pública, el asumir no hay recursos o el asumir una vez más el defender que si no hay recursos y hay necesidad, ¿por qué no superar el techo de gasto? ¿Por qué no defender que si hay dinero para pagar los intereses abusivos de la deuda, destinemos primeramente a nuestro estado de bienestar eso en lugar de a lo demás? También había discrepancias en cuanto a qué modelo de renta garantizada queríamos, si nos teníamos que quedar a medio camino o no, la defensa del euskera, que para algunos resultaba demasiado excesiva, que no se iba a entender en la Ribera, porque claro, es preferible entendernos bien o captar ese voto del PSOE en la Ribera que no el defender una postura homogénea y coherente al fin y al cabo. Si estamos en contra de la zonificación, estamos en contra de que haya ciudadanos y ciudadanas de primer y segundo orden según en qué zona de Nafarroa vivan, pues no lo compartíamos, como que no compartíamos pues ambigüedades en cuanto a nuestra posición de la lista única, que al final el Consejo Ciudadano, tras meses de demora, terminó por asumir una lista única transitoria, que me lo expliquen a mí cuando la lista única va a ser para el 2018. También no había discrepancias en cuanto a nuestro rol institucional y cuál tenía que ser nuestro papel. La recepción al rey, sí o no. La legitimación institucional con nuestra presencia en la Universidad de Navarra, sí o no. Defender los acuerdos de la mesa frente a las injerencias del Tribunal Superior de Justicia cuando se está diciendo que no podemos izar la bandera republicana el día 14 de abril, sí o no. Son un montón de situaciones en las que ha habido esas tensiones internas que, como decimos, son legítimas, las respetamos y como tantas veces nos ha tocado, acataremos siempre y cuando se resuelvan de forma democrática. ¿Qué más? No me quiero extender demasiado, pero siguen existiendo esas discrepancias y creo que todavía estamos a tiempo de poder resolverlas democráticamente. ¿Qué vamos a hacer con la deuda que se va a amortizar en octubre de 2018? 240 millones de euros que vamos a amortizar, de los cuales el Parlamento Social, fruto del trabajo que hemos hecho a través de la ponencia para la auditoría de la deuda, ya hemos detectado 191 millones de euros que son ilegítimos, porque luego nos dicen que no existe 1.400.000 para una escuela infantil para las que ya se habían comprometido. Por lo tanto, estas son las cuestiones que desde Podemos Navarra tenemos que estar defendiendo y por eso cuando nos estamos entreteniendo y perdiendo en cuestiones internas que nos quitan la fuerza y que nos impiden realmente hacer el trabajo que tenemos que hacer en las instituciones, resulta francamente lamentable. Lo mismo que qué hacer con esos 215 millones que se han recuperado del convenio y que habrá que defender que se lleve inversiones públicas. Este es el único caso en el que yo he incumplido la disciplina de voto. Y que además no fue tal contigo, porque no queríamos votar en contra, decir lo que ya habíamos venido diciendo, que esos 215 millones se destinen a inversiones públicas y no al pago de la deuda, porque lo que no aceptamos como representantes públicos es actuar en contra de nuestro programa, en contra de nuestros principios, diga quien lo diga. Y claro que ha habido muchas discrepancias ideológicas que siempre, leales con el proyecto, hemos intentado dirimir y resolver internamente hasta que se nos han vetado esos espacios de participación internos. Y esto es así, hay que decirlo claramente, porque en el Consejo Ciudadano los hemos intentado trasladar, pero luego resulta que no se han asumido y desde esa lealtad también con el proyecto y porque consideramos que es necesario para el proyecto visibilizar que también hay diferencias políticas en cuanto a lo que ha pasado en Cataluña. La pluralidad de sensibilidades nunca debe implicar, como queremos algunas, que se considere que estemos fuera del proyecto de Podemos, como dijo el propio secretario general. No puede aceptarse que en un proyecto participativo, democrático y transversal como Podemos haya un sector que por pensar diferente se quede fuera. No lo podemos aceptar y por lo tanto tampoco queríamos asumir que se legitimara desde los órganos de Navarra la intromisión de Podemos estatal en Podemos Cataluña y porque entendíamos, primero, que nos recordaban mucho las injerencias que ya tuvimos que padecer a mí y que con qué legitimidad íbamos a en el futuro defender un Podemos soberano para Navarra donde se respetan las decisiones en Navarra si lo aceptábamos para otros territorios por intereses coyunturales, no sé de qué tipo, pero desde luego no de las bases de Navarra.
Por lo tanto, quien no vea nada de ideológico en todo esto que he señalado, que son cuestiones muy concretas pero políticas, pero quien no vea nada de ideológico tampoco en pretender defender un Podemos abierto, transparente, rupturista, coherente con su ideario, que pretenda defender desde la praxis el programa para el que nos votaron, más allá de posturas cambiantes o tácticas, es que desconoce terriblemente cuáles son los riesgos de la burocratización. Y los riesgos de la burocratización implica que la representación, sea los representantes orgánicos o los representantes públicos, se alejen de sus bases para perseguir intereses distintos a los que éstas defienden. Y para ello es fundamental la autocrítica constante. Yo asumiré mi parte en cuanto al tiempo que me tocó estar al frente de esta organización, pero también hace falta mucha estrategia y sobre todo mucha imaginación para vacunarnos frente al poder, porque no lo estaremos haciendo bien si estamos cómodos en él, para dotarnos de herramientas que impiden el alejamiento en las tomas de decisiones, cuando éstas no quedan claras, cuando no somos capaces de dirimir esas tensiones entre participación y operatividad. Hay que inventar nuevas fórmulas, pero sobre todo para organizar un partido acorde a la estrategia y a los objetivos que queremos. Y algunos creemos que aquí no sobra nadie y que todas somos necesarias y que frente a los personalismos defendemos un proyecto colectivo. Y por eso a mí me da mucha rabia cuando se trata de afines a Laura Pérez, que si los lauristas, que sepáis que yo soy la primera antilaurista, defiendo un proyecto colectivo por principios. Y acabo con una última reflexión. Antes de nada me gustaría decir que pase lo que pase, y yo espero que entren en un mínimo de cordura y que no sean capaces de expedientarme, al menos no con los fundamentos que han dado en ese expediente, porque no tiene ningún sentido, y no voy a entrar en él porque yo sí respeto los cauces internos y la confidencialidad que nos exigía a todas las partes dicho expediente. Pero pase lo que pase, yo creo que todos los que aquí estamos seguiremos defendiendo un proyecto que defienda la democracia radical, que por encima de su propia sigla sea capaz de sumar generosamente con todos esos sectores organizados que peleen por los mismos objetivos, que tengan el horizonte de transformar esta sociedad y para ello impulsar nuevos procesos constituyentes, que sea todavía una herramienta de cambio de la sociedad y no que cambie según las circunstancias. Y ya no se trata solo de analizar que Podemos no se rompa de aquí al final de legislatura, que es lo que hemos pretendido hacer con este trámite. Recuerdo que ha sido un mero trámite el cambio de portavoz y a mí me sorprende cuánto ruido mediático ha generado dicho cambio cuando en su día no se provocó, cuando me apartaron a mí de forma contraria al reglamento del Parlamento, contraria a nuestros reglamentos internos, siendo la más votada entre los representantes que estábamos ahí, la que había sido imagen del partido, mujer, euskaldun. Bueno, entendemos que pase lo que pase, ya no se trata solo de garantizar la unidad y la humildad hasta el final de legislatura, sino que tenemos que pensar cómo seguir sumando y cómo evitar que la derecha vuelva a gobernarnos. Y que tenemos que definir entre todas y todos cuáles tienen que ser nuestras futuras propuestas políticas hasta final de legislatura, cómo reconstruirnos y invertir en eso toda nuestra energía y tener sobre todo responsabilidad, mucha responsabilidad histórica, diría yo, porque del mismo modo que le dije a Rejón en su día que yo no iba a ser la cara de la vergüenza en Navarra, así se lo dije, tampoco creo que ninguno de los que estemos aquí queremos asumir la responsabilidad sobre nuestra conciencia de haber sido los responsables de que este cambio que tanto esfuerzo nos ha costado a todas, sobre todo a vosotras también, porque esto no hubiera sido posible sin la fuerza de las bases, sin la fuerza de la gente, que no cargue y no pese sobre nuestras conciencias la responsabilidad de que este cambio se vea frustrado, porque tenemos mucho que trabajar, mucho que conseguir y hay que empezar a hacerlo desde ya. Así que mila esker y ánimo a todas.